Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tarot interactivo que tiene como pregunta: ¿qué vidas pasadas marcaron tu camino espiritual? En este tarot interactivo vamos a ver qué vidas pasadas trascendentales fueron fundamentales para tu crecimiento y conocimiento espiritual, que ahora tu alma guarda ese conocimiento, ¿no? Es decir, es como que tu alma fuera un disco duro que guarda todo ese conocimiento que adquiriste de vidas pasadas. Entonces vamos a descubrir qué conocimiento ha sido que tiene tu alma. Puede hacer que con este conocimiento tú te identifiques, es decir, que ya lo hayas logrado despertar, recordar, o que tu alma te haya traído a esta lectura para que lo recuerdes también. Entonces, vamos a ver a las opciones. La primera opción es despertar al león. La segunda opción es un motivo feliz. Y la tercera opción es silencia tu mente. Estas tres opciones, sus tiempos exactos están en la descripción. Recuerden que es una lectura general, así que traten de absorber aquello que les resuena. También decirles que si escuchan un ruido del ventilador, pedirle las disculpas del caso. Recuerden que estamos en verano y les solicito su comprensión. También decirles que el tarot es una guía y por ser una guía, tú tienes la libertad de tomar la información o no tomarla. Y segundo, el tarot no dirige tu vida, ni determina tu destino, ni te va a salvar. El único que dirige y determina su destino y decide si se va a salvar eres tú. Recuerda que el tarot es solo una guía. Entonces, habiendo ya dado esta información, pasamos a las opciones. Bienvenidos a aquellos que escogieron la primera opción de El despertar del león. En esta opción del despertar del león es la primera opción que nos habla de la energía de tu camino espiritual. Entonces, en tu camino espiritual va a irse despertándose el león. Para mí el león representa esa fuerza primordial, que no es una fuerza de el más fuerte o el que mejor pelea o el que mejor sabe luchar. No, sino aquella fuerza que ante las adversidades la persona sigue manteniéndose pura, sigue manteniendo esa fortaleza, esa fuerza. Ante las adversidades las transforma y se transforma a la vez. Entonces se convierte en una persona resiliente, se convierte en una persona que reconoce su fuerza, sabe quién es auténtico y sabe en qué momento utilizar esa fuerza y cómo transformar las cosas a su favor. Entonces, para mí ese es el despertar del león. Vamos a sacar cartas para ver cuáles fueron esas vidas que marcaron tu camino espiritual y en qué etapa te encuentras de tu camino espiritual, y regresamos. Regresamos, ya sacamos las cartas del tarot y de los oráculos. Como sabemos, primero vimos las cartas del despertar, que nos hablaba justamente de despertar esa fuerza interior, esa fuerza primordial, que no se trata de ser el más fuerte, el que mejor pega, sino aquel que ante las adversidades no modifica su estructura, su forma de pensar, se mantiene auténtico, auténtica. Entonces, con la carta de despacio me dice que el despertar del león, de esa fuerza interior, de esa fuerza primordial que viene de la fuente divina, es una energía que va a ir despertando en ustedes poco a poco, porque el momento que dice despacio quiere decir, y tenemos al león y la tortuga, pero el ¿qué quiere decir esto? Me hace acordar a la historia de la tortuga y la liebre, creo que era, y al final quien gana es la tortuga, no la liebre, a pesar de que la liebre era mucho más rápida. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que no se trata que gane el que más rápido despierte esa fuerza primordial, sino que tanto la sintonice en sí mismo, que tanto la vive y la lleve en práctica para decir que realmente lo ha despertado. Eso es lo que les quieren decir. Porque no se trata de que el primero que llega es el campeón. No, sería esa frase que mi mamá siempre dice:
salida de Kabbalah y llegada de Borrico. Es como entender que todo empezó muy bien y al final no se dio. Lo que les quiero decir es que lo importante no es el tiempo que se demoren, sino que logren el objetivo. Entonces, con las cartas de los arquetipos vamos a ver los patrones de conducta que tuviste en estas vidas pasadas. Recuerden que voy a tratar de hacer lo más específica que pueda o general en algunos temas porque son lecturas generales, así que traten de utilizar su intuición y de absorber aquello que sientan que es para ustedes. Me dijeron que saque de las cartas de los arquetipos. Las cartas de los arquetipos representan patrones de conducta. Entonces nos van a decir qué patrones de conducta o qué situaciones viviste dentro de estos patrones de conducta en estas vidas pasadas que te ayudaron a expandir tu camino espiritual. Y también decirles que me dijeron que sacaran 6. Cuando me dijeron 6, dije, yo pensaba 4, pero me dijeron 6. Entonces ya hemos sacado las 6, vamos a analizarlas. Luego de eso vamos a ver en qué etapa de tu camino espiritual te encuentras y un consejo con el tarot de los ángeles. Entonces vamos a empezar. Tenemos el niño herido y la carta del loco. Cuando hablamos de la carta del loco habla de confianza. Cuando habla del niño herido obviamente nos está hablando de que en esa vida en particular marcó su crecimiento espiritual porque hubo una trascendencia de la herida de la infancia. Porque recuerden que cuando vamos a analizar los patrones de conducta siempre veo la parte luminosa. Porque estamos viendo qué vidas pasadas marcaron tu camino espiritual y determinaron este camino espiritual que ahora tienes y que después vamos a ver en qué etapa te encuentras. Entonces, si le pondríamos un nombre a tu camino espiritual sería el despertar del león. Entonces, el león, para convertir o sacar esa fuerza, pasó por situaciones difíciles en su infancia. Puede ser lo que me dicen que estas heridas las hayas pasado en una vida en particular o en varias vidas. Y en distintas vidas has ido sanándola. Eso es lo que también me dicen. Por eso es que sale la carta del loco, porque te saliste de los patrones de conducta. Es decir, hay muchas personas que no las juzgamos, como dice, escuchamos pero no juzgamos. Como dicen, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos. Se quedan en la herida. Y bueno, es su libertad. Y aquí nos dice: despierta la compasión y el deseo de servir a otros niños heridos. Abre el camino que conduce al aprendizaje del perdón. Entonces lo que me dice acá es que en tus vidas pasadas pasaste por heridas de la infancia, como hemos hablado. Puede haber sido varias vidas o en una sola vida, pero eso te sirvió para comprender o entender por qué es que estas heridas se generan, sentir compasión por aquellos que lo tienen y liberarte a través del perdón, porque el perdón es un acto de libertad que uno lo hace voluntariamente y se libera. Entonces, con esta energía me dicen que tú eres una persona que parte de tu camino espiritual es sanar a otros niños heridos y enseñarles el camino del loco, es decir, la confianza de que esa herida no va a marcar tu destino, la confianza que esa herida no va a perpetuar más tiempo. Es decir, el dolor dura el tiempo que tú decidas que dure. Entonces, cuando tú decidiste cortar el dolor y decir, este dolor no me va a perpetuar, quiere decir que si en tus vidas pasadas o en esta vida se han presentado heridas de la infancia, rápidamente las has transformado, cambiado, porque ya en una vida pasada o en distintas vidas las fuiste transformando, sanando, cambiando. Entonces no te quedaste en el dolor. Ahora eso ha marcado tu camino espiritual. Es decir, es como que ha ido despertando al león. ¿Por qué lo ha ido despertando al león? Porque ahora te sientes más segura de ti misma, sientes una fuerza más grande. Y esa fuerza está gracias al perdón, porque ya no hay rencor en tu corazón. Y esto es gracias a que en esta vida pasada, o en estas vidas pasadas en que viviste estas heridas del abandono, del rechazo, la herida de la infancia, de la humillación, de la injusticia, todas estas heridas las has sabido trascender, que no es fácil. Por eso sale la carta del loco, porque tú decías, yo quiero un nuevo comienzo, yo no quiero que mi pasado me marque, yo no quiero que mi pasado decida quién soy. Entonces al aprenderlo te soltaste y te liberaste, y sale la carta de los enamorados y la carta del rey de bastos, ¿no? Tú lo que has hecho, has
Hay un grupo de ustedes que se ha limpiado todo su linaje. O sea, en esa vida pasada liberaron almas, ¿no? Por ejemplo, en una vida pasada X, pasaste por la herida del abandono. Al sanarlo, liberaste todas las almas que estaban detrás tuyo y las que vendrían después, sean tus hijos o no sean, porque no sabemos si en esa vida pasada tuviste hijos o no, pero hay una limpieza que trascendió. Por eso cuando sale la carta de los enamorados representa la energía de la pareja, ¿no? La reconciliación, el perdón, porque vemos acá esta pareja que se está abrazando, que se está reconciliando. Entonces, en esa vida tú ayudaste a que los miembros de tu familia se reconciliaran también. O en esta vida se te ha hecho fácil perdonar y reconciliarte también, porque ya en una vida pasada lo has hecho. Y ahora en esta vida tienes esa energía, ¿no? Del transformar, del no quedarte en el pasado, del avanzar, especialmente cuando son dolores o energías que vienen de tu infancia. Cuando tenemos la energía del Padre, dice aspecto luminoso, talento para crear la vida y apoyarla, luz orientadora positiva dentro de la unidad tribal. Entonces acá lo que nos dice que el Padre es un aspecto luminoso, es un patrón de conducta en donde se le hace fácil crear y apoyar. Claro, el Padre representa la acción, la energía masculina de la acción, la disciplina, el orden, la organización. Y acá nos habla de algo específico que es del talento de crear la vida y apoyarla. Luz orientadora positiva dentro de la unidad tribal. Entonces, esa unidad tribal siento que es la energía de la familia, pero dice que esa luz orientadora positiva hacia la familia le permite crearla y apoyarla. Claro, porque el Padre vendría a ser el sustento. Entonces, lo que te quiere decir acá, vamos acá a sacar una carta del tarot 800, dice lo simple ordinario. Entonces, lo que yo siento, y siempre lo he visto así, que el ser madre o padre es una maestría espiritual. Cualquiera no puede lograr un tipo de maestría como padre o madre. Entonces, lo que yo siento es que en esa vida pasada todos ustedes han logrado ser buenos padres o madres. Padres o madres. Es cierto que acá se ve la carta del padre, pero siento que en esa vida lograron ser buenos padres. Fueron padres orientadores, padres sanadores, creadores, responsables, y fueron de lo simple a lo ordinario. Es decir, no fueron personas que se tomaron responsabilidades en exceso o que cubrieron en exceso a los hijos, que muchas veces hacen daño a los padres cuando no permiten que los hijos asuman su responsabilidad y terminan siendo apañadores, me dicen. Entonces, cuando ustedes ejercieron esta maestría espiritual, lograron un camino de despertar. ¿Por qué? Porque el león se dio cuenta que no solamente ha venido para sanar sus heridas, sino también para emprender un camino que permita que otros crezcan, porque cuando el padre y la madre forman, permiten también que el hijo tome ese conocimiento. O sea, esta energía la siento, a pesar de que sale la palabra padre, la siento como de guía, o sea, el padre que ilumina y guía. Entonces logra esa maestría. Por eso dice, creo vida y me hago responsable de esa vida. Pero al serme responsable no significa que voy a apañarle sus cosas, no, sino que me hago responsable en formar ciudadanos de bien. Entonces, lo que yo siento que en sus vidas pasadas han sido buenos padres y madres, desde lo simple y lo ordinario, es decir, enseñarle desde lo sencillo. No es como yo, cuando me acuerdo de mi abuelo Armando, siempre me acuerdo de lo que él hablaba, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi abuelo nos dejó esa enseñanza. Entonces, cuando tú has sido padre o madre, marcaste la vida de tus hijos en esas vidas pasadas, les enseñaste valores, principios, virtudes, y marcó también tu camino espiritual, porque fue una maestría que cumpliste y que a la vez te dio el aprendizaje de guía, de maestro, para enseñar a otros, para guiar a otros. Porque recuerden que el padre y la madre son modelos a seguir y marcan los patrones de conducta de los hijos. Entonces, a raíz de que se sanó al niño herido, en las siguientes vidas pasadas pudiste ser mejor padre, porque ya habías venido con el aprendizaje de las heridas de la infancia que se podían trascender y sanar. Entonces vamos viendo cómo las cartas se van relacionando y van teniendo un entendimiento para ustedes, y vamos entendiendo el camino espiritual.
Entonces tenemos la carta del 2 de espadas, del 8 de espadas, no, del 2 de espadas y del 8 de copas. Lo que yo siento acá es que a pesar de que tu alma es consciente que ha logrado esta maestría, tú todavía no eras consciente de esto. Porque el 2 de espadas es algo que no veo. Entonces, lo que yo siento también es que cuando fuiste padre o madre, cuando sale el 2 de espadas y el 8 de copas, siento que para proteger y dar lo mejor a tu familia, no te limitabas en aquello que tendrías que dejar atrás para volver a empezar. Es como que a mis hijos le doy lo mejor en educación, en valores y en principios, tenga que yo dejar algo. O sea, acá se siente la energía del sacrificio, del padre que se sacrifica por el bienestar de sus hijos. Por eso que no está con la espada desenvainada y no mira lo que deja atrás, porque para él no sería lo justo. Lo justo es dar lo mejor a sus hijos. Puede ser que en esta vida te hayas cruzado con padres así, pero es como un espejo de ti. Y para otros tienen en sus patrones de conducta actualmente ese tipo de energía. Ese tipo de energía no es mala, pero no hay que usarlo en exceso, porque a veces cuando hacemos eso nos podemos olvidar de nosotros mismos. Entonces toda energía en exceso siempre es mala. Por eso que siempre tiene que existir un equilibrio. Y cuando la veo así con los ojos tapados me hace acordar a la carta de la justicia, ¿no? La justicia nos dice que acá hubo un equilibrio. No es como decir que en vidas pasadas no tuviste buenos padres, pero eso no significó el hecho de no poder sanar. Sané esas heridas y en la siguiente vida fui un buen padre. Entonces equilibraste el karma que pudieses haber generado en el hecho de que si tú le guardabas rencor a tus padres, pero al comprender y tener compasión, entendiste y se equilibró ese karma. Y a la par, te fuiste en exceso porque todavía fuiste buen padre o madre en la siguiente vida. Y esas dos acciones saldaron karmas, purificaron sombras, trajeron más luz a tu crecimiento espiritual. En la siguiente vida como mediador, dice, posee un don para negociar justas y estratégicamente en la vida personal y profesional respecto hacia ambas partes en una discusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, una persona que es comprensiva, compasiva, una persona que crea vida, se hace responsable, nutre y enseña y es guía, obviamente tiene que tener el don del negociador. Entonces el don del negociador es aquella persona que busca la justa medida, dar a cada quien lo que corresponde. Puede ser que en vidas pasadas haya sido abogado, haya sido juez, haya sido fiscal, que busque dar, que se haga justicia. Puede ser que haya sido comunicador, periodista y que haya buscado también justicia. Pero acá se ve la energía del mediador, aquel que media para buscar justicia y darle a cada quien lo que le corresponde. Y tenemos la carta o la energía del agotamiento. La energía del agotamiento quiere decir que ustedes han sido personas muy justas de darle a cada quien lo que corresponde. Pero muchas veces esa energía ha sido agotadora, es decir, el darle a cada quien lo que corresponde no es malo, pero es agotador porque es como que me dan a mí la responsabilidad de dar a cada quien lo que corresponde cuando cada quien debería saber lo que le corresponde. Entonces lo que yo siento acá, que la energía del don de luminoso que tienes, que en vidas pasadas te ayudó a crecer, por ejemplo, si eras un juez, abogado, fiscal, puede haber sido agotador esa responsabilidad, pero era la forma de dar un servicio a la comunidad y de traer justicia, pero puede haber sido muy agotador para tu mente. Tenemos la carta del As de Espadas. Mira, esa es la carta del juicio. Decididamente que en esa vida pasada han tenido que haber sido jueces, fiscales, policía también puede haber sido, pero han sido personas muy justas. Y el buscar un equilibrio puede haber, o el buscar la justicia puede haber sido agotador.
pero era parte de su camino espiritual de aprendizaje para que el discernimiento y el tercer ojo se amplíe, es decir, para entender las cosas más allá de lo que se pueden ver. Y eso les ha permitido también saldar un juicio, porque acá vemos la carta del juicio. El juicio es traer orden divino. Yo siento que ustedes trajeron un orden divino con la justicia que traían en aquella profesión, que actuaban como mediadores, pero siento que también actuaban como mediadores de la luz. Entonces acá puede haber una energía de medium, de canalizadores, que la información que discernían, porque acá vemos que el ángel está anunciándole, o sea que canalizaban una información y después esta información la vertían para traer un equilibrio justo a la humanidad. Entonces puede haber la energía de personas que hayan sido canalizadores, que hayan sido medium, que hayan sido jueces, abogados, porque ellos también, a través del conocimiento y de su expansión, que es el impulso de la justicia, hayan traído también información de la luz a través de cada acto que hacían, porque hay muchas formas de canalizar. No puedo decir que solo el que es medium o es canalizador recepcionan información. No, hay muchas formas de recepcionar. Por eso que pueden haber sido a cualquiera de esas profesiones, y eso también ayudó a su camino espiritual, porque si ya habían saldado las heridas, ya habían cumplido esta maestría, pues ahora estaban ya canalizando información para mediar y llevar un equilibrio. Y para otros mediaban para traer justicia y equilibrio. O sea, en ambos casos se ve el equilibrio de las energías. O sea, hubo un momento de sus vidas pasadas en que traían energías para equilibrar. Si había mucha energía negativa y yo era un juez justo, al hacer justicia equilibraba la energía de la tierra. O sea, en conclusión, la profesión que hayan tenido en esa vida, porque también me viene la energía de la persona que es político, o sea, que hayan sido políticos, congresistas, senadores, diputados, pero aquellas personas que creaban leyes que traían justicia, equilibrio, orden divino. Entonces hay muchas formas en que el Padre, Madre Dios utiliza y busca impulsar el crecimiento espiritual. Entonces en este caso el crecimiento espiritual era para equilibrar las energías, ¿no? Yo creo una ley que va a traer justicia, equilibrio de la energía. Si hay mucha energía negativa en ese planeta, entonces al crear esas leyes o al hacer sentencias justas o al traer una información que genere paz, como hacen los canalizadores, equilibra la energía negativa. Entonces acá hubo un equilibrio. La siguiente carta es Don Juan. En una vida pasada fuiste un Don Juan, pero en este oráculo de los arquetipos habla que el Don Juan dice: resalta tus cualidades seductoras positivas. Y acá habla amigabilidad. Entonces lo que yo siento, porque la carta de la amigabilidad es el 2 de copas, yo siento que en vidas pasadas has sido una persona que ha generado o ha creado relaciones positivas. O sea, cuando hablo de relaciones positivas me refiero a relaciones con terceros. Has hecho grandes amistades, grandes almas se han cruzado contigo y han construido buenas relaciones. Por ejemplo, ¿no? Que en una vida pasada te conociste con X persona y esa persona era tu mejor amigo y ahora ha vuelto a nacer contigo, pero es tu hijo. Entonces es como que haber construido buenas relaciones te ha construido un bagaje de almas que te pueden acompañar en esta vida o en las siguientes vidas que desees encarnar, porque son almas compañeras que en su momento yo lo que siento es que tú las has ayudado o las has apoyado o las has guiado, pero has construido buenas amistades, ¿no? Por eso dice que tal vez a muchas veces en esas vidas pasadas pueden haberse entendido de que eras un Don Juan, ¿no? Por ejemplo, si yo soy mujer y tengo muchos buenos amigos, en esas vidas pasadas puede ser que digan que tengo varias parejas, pero no es que tenga tantas parejas, eran mis amigos a quienes yo había tenido buenas relaciones de amistad, buenas amistades que en el tiempo se han aperturado o en el tiempo se han mantenido. Esa es la palabra, se han mantenido. Entonces son personas que han sido muy positivas y han construido buenas relaciones. Tenemos el 4 de copas.
Y eso también ayudó a tu camino espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, el aprender de las relaciones, el aprender a relacionarte, el aprender a tener buenas amistades y construir buenas amistades desde el amor, la sinceridad, es una maestría espiritual. Porque no todos tienen la facilidad de llegar a otros, de compenetrar y tener buenas amistades. Es un don. Para mí el ser un buen amigo es un don. Entonces ese es uno de los dones que tú has aprendido en vidas pasadas y que también marcó tu camino espiritual para llegar a muchos. Recuerda que vimos la energía del mediador. Claro, para ser mediador tienes que saber llegar a las personas. Por haber sanado tus heridas, ya miras a las personas con una energía distinta. Y también hablamos del Padre que guía. Entonces todo se va relacionando. Todo se va relacionando. Vamos a sacar otra carta más para entender el 4 de copas. Entonces lo que yo siento es que lo que tú hacías con las personas en esas vidas era comunicar desde el corazón. Las personas que se acercaban eran personas que estaban en una energía de no le encuentro motivo a la vida, no le encuentro razón a la vida, no encuentro el porqué de tengo que vivir. Entonces siento que tú los sacabas de la pena, de la depresión, de la tristeza y les encontrabas rápidamente el motivo de vivir o el sentido de su vida. Les traías paz, alegría, felicidad. Siento, ahorita que he visto la energía del Don Juan, siento que en vidas pasadas han sido bailarines, cantantes, o sea, eran como aquel que entraba a la reunión y traía la felicidad, la alegría. Aquella persona que estaba triste, tú le llevabas alegría y sobre todo cuando se ve la copa es que tú les mostrabas de ellos mismos las grandezas que tenían y ellos se sorprendían porque ni ellos mismos se conocían. Es decir, tú tenías un nivel de observar. Puede ser que en esa vida también hayan sido psicólogos, es decir, que hayan sido especialistas de la mente o haber estudiado un tema con psiquiatría, psicología, que les permitía sanar a otros. O puede ser que hayan sido sanadores. Pero eran unas personas con cualidades así. Y esa maestría espiritual también ayudó a despertar a León, a alimentar el conocimiento que tienes ahora, porque muchas de las cualidades que hemos visto acá, de estos patrones de conducta, los tienes tú ahora. Tú ahora. Entonces vamos a la siguiente carta. Tenemos la energía del ángel. Cuando vemos la energía del ángel, aquí sí hay que aplicar que hay almas, un grupo de ustedes que efectivamente en una vida pasada han sido ángel, en otra reencarnación han sido ángeles. Para otros no es que hayan sido ángeles, sino que tenían una energía de bondad y de pureza. Eran personas incorruptibles, es decir, personas que siempre iban para el bien común. Por eso sale la energía de la intensidad, es decir, eran incorruptibles y bajo esa dirección iban. Bien difícil que alguien cambiara esa dirección. Y dice, ayuda a las personas necesitadas sin esperar nada a cambio. Justo lo que les había dicho. Eran personas con una energía de ángel, que las personas decían, qué buena es, qué bueno es, pero también siento la energía de que puedo ser muy bueno, muy buena, pero me mantengo en mi posición, o no me dejo corromper. Si este servicio, si este trabajo se va a hacer para ayudar, para mejorar, me mantengo en esa posición. Serán personas muy seguras, muy elevadas de conciencia ya en ese momento, es decir, no se dejaban manipular ni cambiar ese aspecto que les decía que tenían que hacer determinada situación o cosa. Por eso es que las veo como personas incorruptibles. Y guarda ilación porque hemos visto la energía del juez. Bueno, a veces los jueces se pueden dejar corromper, pero lo que yo siento que en tu caso, si traías equilibrio con la carta del mediador, que vimos que pueden ser jueces, abogados, fiscales, eran personas incorruptibles. Entonces esa energía la pueden haber llevado a esta vida y por eso que ya están con una energía de ángel. Entonces yo lo siento, la energía, siento que hay un grupo que sí efectivamente ha sido ángel. Otro grupo siento que han sido personas que se entregaron al servicio. Es decir, hay personas que cuando ya trascienden ciertas maestrías como el de padre o madre en las siguientes vidas, deciden las almas ya no pasar por esa maestría porque ya la cumplieron, o sea, ya no tener hijos,
y se dedican totalmente al servicio. Entonces deciden ser misioneras, misioneros, entregarse al servicio, o sea, a la ayuda social. Entonces puede ser también que en esa vida hayan hecho ese tipo de servicio. Lo que vi también fue que hay el grupo de ustedes que han sido este tipo de hermanas, monjas misioneras que viajan por el mundo ayudando a otros. También siento que otros se han dedicado a la contemplación, como en el caso de las personas que pertenecen a la religión del budismo y están en constante contemplación y meditación. Vamos a sacar cartas, vamos a sacar más cartas. Tenemos el paje de copas y el 7 de espadas. En esa vida pasada en donde ustedes han estado, ustedes tenían el sueño de compartir con otros, sea como querían hacer su servicio, como hemos explicado, esa energía. Y lucharon contra el 7 de espadas, es decir, contra las mentiras, los engaños, las estafas, los obstáculos, porque sabían que siempre iba a haber una energía que contraatacara o atacara a ese servicio. Siento que ustedes hicieron muchos servicios sin fines de lucro, o sea, de entrega total, y aprendieron sobre el tema del servicio. Por eso es que podían identificar cuando una persona venía de mala fe, con malicia, o que quisiera impedir ese servicio o modificar ese servicio o aprovecharse de ese servicio. O sea, yo, por ejemplo, soy misionera y quiero ir al África a ayudar a los niños. Entonces me doy cuenta que una persona X dice, quiero darle determinada cantidad de dinero para ayudar a los niños. Entonces tú buscaste la forma de cubrir tú buscaste la forma de ver si efectivamente los ingresos de ese dinero de esa señora que te ofreció ese dinero eran de una fuente lícita, que ese dinero efectivamente era un dinero que te iban a entregar esa cantidad que te habían señalado. O sea, tomabas todas tus precauciones porque ya te pasó o viviste ese tipo de energía en esa vida. Es decir, al querer quebrar al ángel, lo que yo siento es quebrar al ángel en esa vida, ¿no? Aquel que ha sido obviamente ángel en vidas pasadas, obviamente no ha vivido esto. Esto lo vivió aquel que tuvo una vida pasada en estas realidades, ¿no? De 3D. Por eso hablé de aquellos que han sido misioneros, aquellos que han estado haciendo servicio, han sido hermanas misioneras, monjas, se dedicaron al budismo en meditación y contemplación, y que también dejaron un aporte en conocimiento para ayudar al crecimiento espiritual de las personas. Por eso les digo que lucharon contra esas energías, ¿no? Que querían boicotear, pero ustedes de esa vida sacaron oro. O sea, fue una de las vidas que más información o crecimiento espiritual tuvieron. Es que se dedicaron completamente al servicio, ¿no? Y a entender el servicio, porque el servicio es una maestría también. Y la energía del libertador o libertadora, y dice aspecto luminoso: libertad para ti y para los demás de las creencias caducas, eliminación de los patrones de pensamientos negativos, y la carta de las cargas. Tenemos dos cartas, de las cargas y la carta de la guía. Entonces lo que yo siento por algo es que han salido estas dos cartas, que tú en esta vida pasada, sea la profesión que hayas sido, ya venías con un bagaje de aprendizaje de vidas pasadas, ¿no? Tenemos al ángel que es incorruptible, al don Juan que aprendió a relacionarse con otros, al mediador que buscaba la justicia y el equilibrio, el padre que buscaba crear y responsabilizar de su creación, y el niño herido que sanó, que tuvo compasión y comprensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todas estas vidas pasadas que hemos hablado, que puedes haber sido esto, aquello, lo que yo siento es que mataste, aunque no suene bien la palabra matar, vamos a cambiarla, modificaste, desinstalaste, como diríamos ahora en esta época, desinstalaste creencias. Entonces esta desinstalación te permitió que en esta siguiente vida pasada
te conviertas en el libertador o libertadora. Es decir, tú puedes desinstalarte creencias con mucha facilidad porque en una vida pasada lo has hecho. Y al hacerlo, te aperturaste una libertad. Entonces ahora tú puedes libertar a otros porque ya lo has hecho en vidas pasadas. Liberaste a la gente de cargas de dominación y control porque te dejaste guiar por los guías, los seres de luz. Entonces en una vida pasada puede ser que hayas vivido una vida pasada de muchas limitaciones y sobre todo de patrones de conducta preestablecidos en esa sociedad. Por ejemplo, que hayas nacido en una sociedad que tenga creencias que la mujer no puede usar así, tal ropa, que tenga que vestirse de tal forma, que tenga que caminar detrás del hombre, que no puede hablar, primero habla el hombre, que no se tome en cuenta el comportamiento de la mujer, solo el del hombre. Entonces, todas esas creencias limitantes que se le dan a la mujer, al final nos hacen un favor porque podemos transformar esas creencias en luz, diciendo, yo en esta vida no voy a permitir que nadie me controle, me domine, ni que me diga quién soy, ni me guíe. Entonces tú fuiste tu propia vida, tu propia guía, y tu propio libertador, libertadora. Por eso digo, lo del tema de la mujer es un ejemplo para que me puedan entender. Pero había una vida pasada que han vivido muchas limitaciones, pero a la vez lograron trascenderlas y liberarse. Entonces, ¿pero por qué les tocó esa vida? Porque en las siguientes vidas ya tenían un aprendizaje. Entonces, este aprendizaje lo llevaste a esta vida y te liberó. Es como decir, yo ya tengo la llave para abrir la cárcel. Estoy en una cárcel, pero no sé cómo salir de esta prisión. Entonces, empiezo a recordar ese conocimiento que ya está en mí, meto la llave y salgo. Y ahora estoy en una energía de liberarme de las cargas y guías. Entonces, en esa vida tuvieron ese aprendizaje y ahora ustedes pueden activar todos estos conocimientos porque está parte de su camino espiritual. Entonces vamos a sacar más cartas y vamos a preguntar ahorita en qué patrón de conducta están ahorita de esta vida presente. ¿En qué patrón de conducta están viviendo? Recuerden que son lecturas generales, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para desarrollar el rebelde. Entonces hemos visto ya todos los patrones de conducta, arquetipos que has estado viviendo en distintas vidas pasadas. El niño herido, el mediador, el padre, el don Juan, el libertador, el ángel. Ahora estás en una energía del rebelde. El rebelde, obviamente si ya en una vida pasada se libertó, obviamente que para esta sociedad eres el rebelde, porque ya tú sabes salirte de los patrones de conducta. Y dice, aspecto luminoso. Desafía a la autoridad para lograr cambios sociales, rechaza los sistemas espirituales que no cubren sus necesidades interiores. Entonces tú estás ahorita en esta energía, pero todas esas energías del pasado fueron las que te llevaron a esta energía del rebelde, del que no quiere que ninguna creencia limitante o condicionamiento lo limite porque ya en una vida se liberó, que sabe socializar y llegar a otros porque ha sido el don Juan, sabe mediar, sabe traer justicia a su vida, sabe mediar con sus energías, ya ninguna herida de la infancia lo limita y sabe crear vida y hacerse responsable de su creación. Por eso es que está la energía del Padre, que no solamente lo vamos a leer como aquel que tuvo un hijo, sino que aquel que se hace responsable de lo que crea. Entonces ahora es el rebelde, porque siento que tu nivel de conciencia no es muy entendido en la sociedad, porque tú vienes de un camino espiritual donde has tenido aprendizajes que ya han marcado ahora tus patrones de comportamiento, tu forma de actuar o de ser. Cuando sale el rey de espadas nos habla de que tú eres una persona que no se queda en nada, sino que avanza. Eres rápido de mente y luchas por tus sueños y sobre todo por mantener tu armonía, tanto tuya como familiar. Entonces vamos a ver ahora en qué etapa te encuentras de tu camino espiritual. Tenemos la carta de relaciones kármicas y del oráculo de la voz interior tenemos escuchar.
Entonces vamos a ver en qué etapa te encuentras. Dice, relaciones kármicas, la energía de Orión, polaridad, crecimiento del alma, conflicto. Entonces lo que yo siento cuando habla de relaciones kármicas, siento que como en una vida pasada tú aprendiste de tus relaciones, te libertaste, fuiste el mediador, sanaste heridas. Lo que yo siento es que tú no estás ahorita en relaciones kármicas. Lo que siento es que tú estás observando y escuchando relaciones kármicas de otros. Entonces, si tú me dices, Meli, ¿en qué etapa de mi crecimiento espiritual me encuentro? Yo siento que estás en una etapa espiritual de una ascensión muy alta. Como ustedes saben, el camino espiritual no se podría determinar por etapas. O sea, no te puedo decir, estás al inicio, al final, al tal puesto, en tal, no te podría decir eso. Yo siento que tu camino espiritual en el que estás es de una ascensión, pero de una conexión con el yo superior, con tu yo superior. Entonces ahora estás en una etapa de escuchar los caminos de otros, las relaciones conflictivas de otros, porque tu alma ya no se siente en conflicto con nadie, sino son los conflictos de otros los que estás observando ahora. Y si en esta vida se han presentado relaciones kármicas, tú has aprendido de ellas, las has transformado porque ya traes un conocimiento de vidas pasadas. Pero yo no siento que te quedes ahí, sino que hay un crecimiento del alma que ahora quiere vertir un conocimiento respecto a los conflictos kármicos que puedan tener otros. Dice, escuchar, presto atención al mundo que me rodea, justo lo que les decía, ustedes están observando, porque acá se ve una joven que está aquí como en un mundo, mirando otro mundo, o sea, tú estás observando los mundos de otros. Y dice, las señales y los símbolos me conducen al éxito, escucho y descubro el camino hacia la eternidad. Entonces, ¿en qué etapa de tu camino espiritual estás? En el camino de la eternidad. O sea, ya te estás conectando con el eterno, porque el eterno es el Padre, Madre Dios. Es ese yo superior, esa chispa divina que está dentro de ti, porque todo viene de Él y todo es para Él, y todo es de Él. Está Él en todo, Él, ella en todo. Entonces te están diciendo que estás en un momento de contemplación y observación, contemplando las realidades o creaciones de los mundos de otros, porque estás conectada con el gran observador. Es decir, de esa observación vas a sacar un aprendizaje. Por eso te dicen, escucha, observa, porque quieren que sigas aprendiendo. Y de ese aprendizaje vertirlo al mundo. Porque eso te va a ayudar a la conexión con el Eterno. O el Eterno te está guiando para crear proyectos. Esos proyectos pueden ser un libro, puede ser enseñar, puede ser abrir un canal, lo que tú quieras. Pero van a ser para el bien común. Y el consejo último que te dan los ángeles, vamos a ver, tenemos el Rey de Aire. Y la última carta que nos sale es el Arcángel Miguel. Entonces dice, el consejo de los arcángeles es, el Arcángel Miguel te dice, buen trabajo, alegría, contento y gratitud, el camino conduce a la iluminación. Entonces te dice que tu camino del despertar del león te conecta con el Eterno, te conecta a una gran iluminación, o sea que tú has llegado a una gran iluminación y te dice el Maestro Miguel que te felicita. Cuando sale el espejo, lo que yo siento es que todas estas vidas pasadas que te han mostrado es el espejo, ¿no? Es el espejo que no veías y es el camino espiritual que tú has llevado y que has seguido, todos ustedes, ¿no? Y les felicita porque han hecho un buen trabajo y que el Maestro está contento, está agradecido por su crecimiento y contento porque lograron el cometido de avanzar. Y cuando sale el Rey de Aire me dice en lo que te estás convirtiendo, en una persona brillante, imparcial, profesional y diplomático. Cuando se refiere a profesional, no se refiere a una profesión, sino se refiere a la parte, es como que tú tomaste, cuando uno le gusta su profesión que hace, se compenetra con ella. Entonces tú te has comprometido, te has compenetrado con la experiencia de la vida. O sea, no es que la vida pasó por ti, tú pasaste por ella. Y ese aprendizaje ha generado una luz, por eso hablan de brillante, brillas. Tu luz se puede ver a ciertas distancias porque tu aura está llena de conocimiento, de aprendizaje y de conexión con la divinidad.
Eres una persona diplomática, pero no un diplomático hipócrita, sino un diplomático porque ya sabes y ya entiendes la energía de las personas. Es decir, ¿no? Y a mí muchas veces me ha pasado también que ya no miras igual a las personas, pero no es porque las menosprecies o porque las veas inferior, sino porque ya entiendes su comportamiento, ya entiendes por qué actúan así. Entonces se genera un tema de diplomacia, pero una diplomacia compasiva, comprensiva. Y lo otro que dicen acá, dice, libera el fondo de tus pensamientos con confianza. Entonces acá ya vendría el consejo. El consejo que te dicen es que liberes el fondo de tus pensamientos con confianza. Entonces aquellos pensamientos negativos que puedan estar perturbando, te dicen que no le des crédito, que confíes. Dice, solicita el consejo de un profesional. O sea, cuando te dicen solicita el consejo de un profesional, es que busques las vías necesarias que te ayuden a alimentar esa mente positiva. Por ejemplo, puede ser un libro, un podcast, ir al psicólogo, a un sanador, o escuchar unas lecturas de tarot. Algo que alimente tu espíritu y que no te quite tu equilibrio, porque dice, busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas. Entonces, cuando se refieren a las dimensiones materiales o afectivas, lo material es obvio toda esta realidad y lo afectivo son nuestras emociones. Entonces, si estás pasando situaciones económicas difíciles o determinada situación que está afectando el equilibrio emocional, para mantener tu inteligencia emocional es necesario mantenerte una mente positiva y liberar la mente de aquellos pensamientos que no van con tu crecimiento espiritual, porque eres un ser muy elevado en conciencia, aunque tú no te veas así, pero en las cartas lo dice. Por eso que es el rebelde, porque nunca va a encajar más que solamente con sus iguales. ¿Y por qué no va a encajar? Porque todavía hay niveles de conciencia que no están a la par, salvo que haya uno que esté por ahí igual y que encajen. Entonces a veces el observar, o sea, es como yo siento tu mente cuando vi la carta también de las relaciones kármicas, que tú observas y entiendes con facilidad el comportamiento de las personas o las relaciones de personas con otras personas, y es por lo que has vivido en un pasado, ¿no? Por ejemplo, vi una persona y dice, yo no sé por qué fulana de tal sigue con ese tipo de parejas. Entonces tú, como ya has sanado el tema de la herida del abandono en vidas pasadas y lo entiendes ahora, lo hayas pasado nuevamente en esta vida o no lo hayas pasado, pero tu entendimiento te permite darte cuenta por qué es que esa persona trae ese tipo de parejas. Entonces tu respuesta no va a ser desde el juicio, sino desde la comprensión y el entendimiento, y le vas a hacer entender a esa persona que está haciendo ese juicio a través de ese comentario que dice que fulana de tal hace malas elecciones, que no sé por qué tiene esas parejas. Tú le vas a contestar diciéndole, no sabemos qué le conlleva o la lleva a escoger ese tipo de personas. Lo ideal sería observar las distintas parejas que ha tenido para poder llegar a una conclusión. ¿Por qué es que ella actúa de esa forma? O sea, siempre tu respuesta van a ser de comprensión, entendimiento y compasión. Nunca va a ser desde el juicio. Por eso es que el arcángel Miguel te felicita, te dice, te has hecho un buen trabajo, porque no ha sido fácil. Puede ser que ahorita estés con cierta energía de desconfianza e indecisión y te dice, equilibra tus emociones. Pero usualmente contestas así o vas a empezar a contestar así porque ya vas entendiendo y comprendiendo. Porque parte de los dones que tienes es el discernimiento, pero un discernimiento elevado, es decir, que no muchos entienden lo que tú entiendes. Muy bonita tu lectura, me encantó. Vamos a hacer el decreto. En nombre de mi amada presencia yo soy, en nombre del Padre Madre Dios, yo decreto que todo lo bueno y dicho en esta lectura se materialice para tu más alto bien y de toda la humanidad hecho está. Gracias, gracias, gracias. No se olviden de suscribirse, de darle like, de darle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video, de dejarme su comentario para saber qué les pareció la lectura. También invitarlos a mi otro canal de tarot, del Carmen Tarot, donde también subo tarots interactivos. También invitarlos a los tarots interactivos de este canal. Dios los bendiga y nos vemos en otra lectura de tarot. Mil bendiciones. Bienvenidos a aquellos que escogieron la segunda opción, un motivo feliz. Cuando hablamos de un motivo feliz, es la energía que emana tu alma respecto a los distintos caminos que pasó. Es decir, como cuando uno pasa por distintas estaciones o distintos lugares para lograr un camino espiritual. Entonces, para tu alma hablar de este tema es un motivo feliz, porque cada una de esas vidas, haya sido buenas
o malas conforme lo ve la mente, para ella fue un gran crecimiento espiritual. Entonces vamos a sacar una carta más para entender la carta del motivo feliz. Transigencia. Entonces cuando sale la carta de la transigencia, quiere decir cuando doy en exceso. Entonces una de las vidas pasadas que más marcó el camino espiritual, hubo una transigencia. Es decir, que se dio en exceso y cómo transformarlo y transmutarlo. Entonces para tu alma fue un motivo feliz dar y recibir, y aprender del dar y recibir en equilibrio, y aprender y vivir también del dar y recibir sin equilibrio, porque eso le permitió entender qué es la transigencia y qué es la no transigencia. Entonces vamos a sacar cartas y regresamos para ver las vidas pasadas que marcaron tu camino espiritual. Ya regresamos, ya sacamos las cartas del tarot, de los oráculos. Del tarot todavía no he sacado, las voy a sacar al momento de esparcir. He sacado 5 cartas del tarot de 8 Zen y 5 cartas del oráculo de los arquetipos para ver los patrones de conducta que tenías en esas vidas pasadas que aportaron ese crecimiento espiritual. Entonces vamos a ver. Después vamos a ver en quién estás convirtiéndote ahora actualmente. O sea, cuál es tu energía, tu patrón de conducta de ahora. Después vamos a ver la etapa de tu crecimiento espiritual en la que te encuentras. Y el consejo de los ángeles y arcángeles. Entonces vamos a ver primero la niña natural y la carta de la experimentar. Entonces cuando sale la niña natural nos habla de la amistad que tuviste en esa vida pasada. Entonces cuando tú tuviste una vida pasada, puede haber sido biólogo, dependiendo de las profesiones también que existían en ese momento, ¿no? Pero tenías una conexión con la naturaleza, una amistad con los animales, una comunicación con el espíritu de la naturaleza. Entonces acá vemos tu alma pura y la vemos que está caminando a través de la naturaleza. Puede ser que en esa vida hayas sido jardinero o eras un apasionado o apasionado de la jardinería, que te gustaba cosechar y aprendiste mucho. Puede ser que en esa vida pasada hayan sido curanderos, chamanes, porque el conectar con el espíritu de la naturaleza, el utilizar la naturaleza para sanar a otros, puede ser un curandero, un chamán, ¿qué más, Melissa? Herbólogo. Entonces, en esa vida pasada conectaste y aprendiste a conectar con la madre naturaleza. Era parte de la experiencia que tu alma quería vivir. Vamos a ver. Por eso se ve la niña natural o el niño natural, dependiendo del sexo que ustedes sean. Tenemos la reina de espadas y el paje de espadas. Entonces, lo que yo siento acá con estas dos cartas es que hubieron personas cercanas a ti que te enseñaron esa conexión, porque la reina de espadas lo estoy viendo como la maestra y el paje de espadas como el que está observando a la maestra, que está tomando apunte, aprendiendo. Entonces en esa vida pasada aprendiste y hubieron personas a tu alrededor que te enseñaron esa conexión con la naturaleza. Y tenemos la carta siguiente. En otra vida pasada tienes la energía o el arquetipo del exorcista. ¿Qué quiere decir? Aquel que logra liberar a otros de espíritus de bajo astral, liberarse también a sí mismo y a los demás de los impulsos destructivos. Entonces tenemos la energía de la celebración. Siento que, como le decía, un grupo de ustedes ha sido chamán, curandero, sacerdotisa, sacerdotizo, pero de un tema espiritual. O sea, no les digo que puede ser que hayan sido sacerdotes y practicaban exorcismo, pero lo que yo siento más es la energía del chamán, del curandero,
Por eso es que en la anterior vida aprendieron a manejar la naturaleza. Y lo que yo siento que cuando hablan de la niña natural, siento que aprendieron a manejar los elementos, o sea, el agua, el fuego, la tierra, hacer rituales. Es decir, yo sé para qué viene el fuego, yo sé para qué pongo el vaso con agua, yo sé en qué momento utilizar la tierra y conectar los 5 elementos y para qué conectar los 4 elementos y yo sé para qué rituales y hechizos utilizarlo. O sea, eras el mago. Entonces, la siguiente fase ya es el exorcista que aprendió también a utilizar esos elementos para extraer conocimiento que le permitiera controlar los impulsos negativos de las personas, ¿no? Por ejemplo, el chamán, el curandero, cuando las personas van a tratarse, sacan a relucir en una enfermedad X, ¿no? El sanador, que vendría a ser el curandero, el chamán, sana esa enfermedad, pero se da cuenta también por qué es que se generó esa enfermedad. Sabe por qué se generó, qué lo perpetuó, qué lo originó. Y siento que en esa vida le sirvió para un gran crecimiento espiritual, ¿no? Exorcizaban a las personas para sacar enfermedades. Y siento que otro grupo, como siempre les digo, para mí exorcistas también son los psicólogos, psiquiatras. Cuando sale la carta de la celebración, siento que ustedes fueron personas muy conocidas, porque cuando veo la palabra celebración me viene a mi mente la palabra celebridad, o sea que fueron personas que reconocidas, ¿no? Puede ser que hayan sido también sacerdotes, que hayan sido monjas. Entonces siento que en esa vida pasada, y justo en la base de la baraja del oráculo de los arquetipos está la monja. Por eso digo, un grupo de ustedes, no creo que todos, pero han sido monjas, pero no han sido cualquier monje o monja. Han sido personas que sanaban, curaban, y como en vidas pasadas aprendieron a utilizar los elementos, aprendieron de herbología, tenían este conocimiento, podían vertirlo. Puede ser también que en esas vidas pasadas hayan participado en estudios o investigaciones, ¿no? Por ejemplo, que tú hayas pertenecido a una organización espiritual, llamémosla los jesuitas, o has sido franciscana, y te fuiste a estudiar la cultura tal, pero no sabías por qué te mandaron ahí, pero eso despertó un conocimiento. Por ejemplo, un santo que les puedo yo nombrar, San Martín de Porres, sanaba con las manos, pero también sabía de herbolaria. Su papá lo hizo estudiar. Entonces eso lo ayudó o lo combinó él para poder hacer las sanaciones que él aplicaba. Entonces, pero ese estudio también puede haberle ayudado a despertar un conocimiento de una vida pasada. Porque siempre los estudios nos ayudan a despertar conocimientos. Pero el aprendizaje más grande que tuvieron en esta vida es ese manejo de las energías, sobre todo en el tema de las amistades, ¿no? Porque siento que puede haber habido personas que se han querido aprovechar de estos dones. O sea, sacar algún provecho, sacar algún servicio, para valerme yo de ese servicio. Vamos a ver. El 8 de bastos y el 2 de bastos. Estos dones te permitieron ver la realidad que muchas personas se creaban. Cuando viene el 8 de bastos, o sea que entendiste rápidamente, pero también el 8 de bastos lo veo como la energía que te mandaba la divinidad para que lo puedas observar y ver. Es decir, estas cosas no pasaron por gusto, o estos casos que vistes, sino que te dieron un conocimiento. En la siguiente vida fuiste el ermitaño y dice: busca la soledad para centrarse intensamente en su vida interior, sirve a la creatividad personal. Entonces ya vimos que fuiste el niño natural que exploró, que se conectó con el espíritu de la naturaleza y los elementos. El exorcista que aprendió a controlar los impulsos destructivos de otros y transformarlos. Aprendió a liberarlos de esos impulsos y ahora quiere ser el ermitaño. El ermitaño que busca la soledad para centrarse intensamente en su vida interior. O sea, ya no está al servicio, ahora está al servicio de él mismo,
Sigue el servicio de la humanidad, pero primero quiere indagar en su mundo interior para poder después vertir esa información. Entonces, cuando sale la carta de la transformación, es como que en esa vida, sea la profesión a la que te hayas dedicado, la base fundamental era ir a tu interior para servir a la creatividad, pero a la creatividad tanto personal como para otros. Entonces, esa creatividad trajo transformaciones de vida para ti y para otros. Entonces, en esa vida buscaste la soledad para centrarte en ti. Entonces vimos que puede ser que en esa vida en que hayan sido celebridades o personas conocidas, hayan sentido como que se le robaba su energía o que no tenían la privacidad para ver su mundo interior, y en esta vida fueron unas personas más solitarias para poder entregarse más a sí mismos. Porque recuerden que esa es la carta de la transigencia. Puede ser que en esa vida que fueron exorcistas, que ayudaron a sanar a otros y que fueron conocidos, no tuvieron tiempo para entrar a su interior. Entonces ahora es como una vida llena de contemplación, pero con la intención también de seguir sirviendo, pero para un tema más personal, ¿no? Para un tema de crecimiento personal. Entonces acá lo que se ve es que lo que yo siento en que en esas vidas hubieron muchas veces oportunidades para compartir con otros, pero no es que no quisieras compartir, sino querías darte para ti, a tu tiempo, porque el caballero de copas es como, yo vengo a ofrecerte esto, vengo a ofrecerte lo otro. O sea, te hicieron muchas propuestas y se dio realmente. O sea, habían situaciones o circunstancias en donde tú te entregabas a dar ese conocimiento, a informar a las personas de ese conocimiento que traías de tu mundo interior, pero eso no te despegaba de tu mundo interior. Es como que en una vida pasada decir, bueno, la vida pasada di tanto que ahora quiero dedicarme a mí, voy a seguir sirviendo, pero ya no tanto en exceso. Porque sabías que en esa vida mandaban energías para que estas sean vertidas en la tierra, a través de sanaciones, curaciones. Y en esta otra vida ya te estabas dedicando más a ti, porque querías que el servicio sea vaya a la par, ¿no? O sea, es como que la persona se dio cuenta, dice, bueno, si yo voy a servir a otros, primero tengo que empezar por mí mismo, sentirme seguro conmigo mismo. La siguiente es la vida del niño huérfano, y tenemos la energía del loco, como salió en la anterior lectura. Cuando hablamos del niño huérfano, estamos hablando de aquellas personas que trascendieron. Puede ser que en esa vida pasada haya sido específicamente huérfano, que hayas nacido huérfano. Entonces, como ya en una vida pasada habías aprendido lo que era la soledad, miren cómo se va relacionando las cartas. Podías trascender este aprendizaje, esta maestría de vida, porque no es fácil verse en la vida sola. Y cómo aprender a amarse y seguir tu camino sin tener un modelo de ejemplo, porque muchas veces los padres son modelos de ejemplo. Y dice, independencia basada en aprender a valerse por sí mismo. Entonces, tú aprendiste a valerte por ti mismo y a conquistar el miedo a no perder o a conquistar el miedo a no poder sobrevivir. Claro, porque los padres terminan siendo ese balance, ese equilibrio, esa protección. Al no tener ese equilibrio, esa protección, al no tener quien te mantenga o quien te dé ese impulso para poder salir adelante, como ya habías pasado por una energía del ermitaño, del exorcista y del niño natural, tenías el poder y la energía para transmutar ese dolor, para transformarlo y entender de que podías valerte por ti mismo. Entonces, en esa vida pasada puede hacer que darse situaciones de personas que hayan tenido una herida del abandono. Por eso recuerden la carta de la transigencia. Por eso que su alma todas estas vidas las recuerda como momentos felices. A pesar de que fueron momentos duros, los recuerda como momentos felices. Por eso sale la carta del loco. En esa vida te dieron un gran discernimiento o entendiste muchas cosas. Vuelve a salir la carta del loco para volver a comenzar, sobre todo para entender la razón de la vida. La siguiente carta es la del ladrón y dice aspecto luminoso. Ilumina su potencial de riqueza para que no te lo puedan robar jamás. Entonces acá vemos que logras trascender la transigencia.
¿Cómo se trasciende la transigencia? Cuando ya no permites que otro te robe tu energía, cuando ya no permites dar en exceso, cuando el dolor ya no domina. Por eso que pasó por la herida del abandono a través del niño huérfano o las distintas heridas de la infancia. Fue primero un exorcista que sanó los impulsos destructivos, fue el ermitaño que se iluminó de su mundo interior y transformó, se dio al servicio y después también supo equilibrar esa energía para que ya no le roben la energía. Entonces ya puedo yo darme en servicio porque ya aprendí. Ya no va a haber nadie que me cohíbe. Por eso se me venía mucho a la mente las historias de los santos, monjas, monjes, pero por una vida así han pasado. Y también se venía la del curandero, del chamán que cura, que sana. Entonces esas vidas han sido muy importantes para su camino espiritual porque les ayudó a trascender el dar, les ayudó a trascender el servicio, les ayudó a trascender el recibir, el buscar el equilibrio del dar y el recibir de una forma simple y ordinaria, aprender a poner límites, aprender a decir no. Todas estas vidas han participado para eso. Entonces ahora en esta vida, después de estos grandes aprendizajes de tu camino espiritual, que te está llevando a momentos felices, en donde ya no permites que nada transgreda esto, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿En qué patrón de conducta se está dirigiendo tu alma en esta vida? Vamos a ver el Mesías. Y dice, sirve a los seres humanos con humildad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hubo un momento, porque hablábamos de que había sido una celebridad, que te pudo haber dominado el ego, tú aprendiste en esas vidas a controlar el ego. O sea, tú eres una persona muy humilde que te das al servicio, sea la profesión que sea, pero sabes también que el servicio se tiene que dar medido, pero no porque se limite, sino porque el servicio es no dar en exceso, es decir, no sacrificándote, sino dando lo que la persona necesita, ni tampoco haciendo su tarea porque es su deber de ellos hacerlo. El Mesías viene con la buena nueva para dar ese servicio a los demás, para sembrar la semilla, que las personas sientan que ese conocimiento está creciendo, sea que tú me digas, Meli, yo me dedico a un tema espiritual, te dediques o no, todo lo que lo des a los demás, en consejos, escuchándolos, ayudándolos, las diversas formas de ayudar, porque hay muchas formas de ayudar, estás dando ya un servicio. Hasta muchas veces el silencio es un servicio, porque el silencio o el no interrumpir o el no meterse en la vida de otros está permitiendo que esa persona piense en lo que está haciendo y reflexione. Entonces todo termina siendo un servicio. Por eso les digo que el servicio no siempre es como nos lo pinta o como se ha dicho. ¿Y qué tenemos acá? Wow, la creatividad. Entonces tú, como Mesías, tu servicio se desarrolla a través de la creatividad, en crear aquello bueno para la humanidad y en crear una realidad distinta. Por eso que has pasado por distintas de estas vidas, para traer un crecimiento espiritual que te lleva a momentos felices y a llevar a personas a vivir momentos felices y que no transgredan sus momentos felices y creen realidades que generen momentos felices. Por eso la energía de tu camino espiritual es momentos felices, ¿no? Entonces vamos a ver ahora en qué etapa espiritual te encuentras. Dice, riega tu jardín, nutrición, cuidado del cuerpo, ternura y descanso. Entonces ahorita tu energía está en una energía de cuidar mis cuerpos, mi cuerpo mental, físico, emocional. Es decir, si tú me preguntas en qué etapa espiritual estás en una etapa espiritual de ascensión. Porque si hubiera una carta que me dijera que no te estás cuidando o que te está afectando, yo te diría, no, estás retrocediendo entonces. Pero estás encontrándole motivo a la vida, motivo a la felicidad, pero una energía desde tu interior. Es decir, me cuido yo y desde mi nutrición interna para mis cuerpos es mi equilibrio. Entonces tu jardín se está regando con tu amor, con tu luz y sacando las mejores flores. Y nos dice, dispersión. Tomo las cosas de una en una y me centro en el momento presente. Me deshago de mis dudas y todos mis miedos se disipan. Encuentro la paz en mi vida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, en esa etapa espiritual de tu camino espiritual te encuentras. En una etapa de centrarme en mí,
en dispersar todo pensamiento negativo, en crear pensamientos positivos que me alimenten. Sea que tú me digas, no, Meli, que yo ahorita tengo problemas, aunque no lo creas, tu alma los problemas no lo vive como lo vivió en un pasado. Aunque no lo creas, tu alma se está purificando y descargando. Por eso se siente en una energía de dispersión, porque ya no hay nada que la cohíbe, ya no hay nada que la acose, mental y espiritualmente. Por eso te dicen que sigas nutriéndote así, que sigas descansando, porque estás en un buen camino, porque a veces no nos vemos, nos menospreciamos y pensamos que estamos en un nivel inferior. Entonces, si el camino espiritual lo tuviéramos que dividir en ascensión y descensión, yo te diría, estás en ascensión, no en una descensión. O sea, no estás descendiendo, estás subiendo. Eso es lo que te dicen. Por eso te dicen que ahora te desahogues de todas las dudas que tienes, de todos los miedos, que las disipes, que la paz esté en ti. Y el consejo que te dan los ángeles dice 4 de agua, perder una ocasión, insatisfacción o aburrimiento, abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades. Entonces, acá lo que te dice el Padre Madre Dios es lo mismo de la energía de la etapa espiritual. Estás en una etapa espiritual en donde ya no te puedes dar el lujo de distraerte ni de aburrirte, porque estás recibiendo o vas a empezar a recibir conexiones, energías, información a través de distintas señales que te van a dar los seres de luz para conectar con tu energía primordial, con tu yo superior, que te van a decir para crear proyectos o oportunidades que pueden ser para ti, para tu vida o para la humanidad. Entonces no puedes tener una energía de distracción. Por eso te dicen, saca el aburrimiento, la distracción y céntrate. Y dice acá, 9 de fuego, no renuncies, protege lo que has creado, muestra valentía y ten fe en ti. Entonces acá lo que te dicen los ángeles es que si aquello que has creado, sea lo que hayas creado, no ha dado todavía los frutos, no significa de que tengas que renunciar o dejarlo, sino que te dice que refuerces más bien ese avance, ese discernimiento, esa resiliencia, esa persistencia, porque está yendo por buen camino, que no dudes que te están guiando, que estás siendo guiado o guiada. Por eso es que tal vez sientes esta energía como de aburrimiento, de insatisfacción, pero te dice, céntrate en aquello que deseas. Has tenido un camino espiritual y ahora estás en una energía de centrarte en ti y desde esa energía proyectar a otros, como la energía que viviste en una vida pasada del ermitaño. Por eso te dicen que te centres. Por eso les decía que aunque ustedes sientan que a veces las cosas no salen, no significa que estén mal hechas. Simplemente que tienen que tener paciencia, porque el tiempo divino no es el de nosotros, pero eso no significa que estén mal hechas. Por eso le dicen que no renuncien, que protejan lo que han creado. Ahora, lo que uno crea son muchas cosas, pueden ser nuestras relaciones, un negocio, nuestro trabajo, nuestro prestigio, nuestro carácter, todo uno lo va creando y creciendo. También está el tema económico, los temas materiales, todo ello lo creamos nosotros. Por eso es que no renuncien a aquellos sueños que tienen, porque se están logrando o se van a lograr. Se van a lograr. Son personas que vienen con un aprendizaje muy vasto, pero sobre todo tienen que aprender a creer en sí mismos. Que ya en una vida pasada lo han aprendido, por eso están con la energía del Mesías. O sea, una persona que se reconoce a sí mismo como aquel que viene a entregar la buena nueva. Entonces no tengo que dudar de quién soy. Muy bonita su lectura. Vamos a hacer el decreto. En nombre de mi amada presencia yo soy, en nombre de tu amada presencia yo soy, en nombre del Padre Madre Dios yo decreto que todo lo bueno y dicho en esta lectura se materialice para tu más alto bien y de toda la humanidad hecho está. Gracias, gracias, gracias. No se olviden de suscribirse, de darle like, de darle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video, de dejarme su comentario para saber qué les pareció la lectura. También invitarlos a mi otro canal de tarot, del Carmen Tarot, donde también subo tarots interactivos. Invitarlos también a los tarots interactivos de este canal. Dios los bendiga y nos vemos en otra lectura de tarot. Mil bendiciones. Bienvenidos a aquellos que escogieron la tercera opción, que era silencia tu mente. Cuando habla de la energía de la silenciar tu mente, yo siento que
Ustedes son almas que en su camino espiritual la energía que más ha ejercido o controlado o que ha dominado es el aprendizaje de silenciar la mente, es decir, el conectar con el corazón y desde el corazón conectar la energía para la mente, es decir, la mente no domina sino el corazón. Ese es uno de sus mayores aprendizajes. Por eso es que cuando lograban conectar con la luz, conectaban con las escuelas místicas, conectaban con el Padre Madre Dios desde el corazón. Como abrir el portal del corazón porque lograron silenciar la mente. Es decir, la mente ya no domina mi comportamiento, mis pensamientos, mi forma de hablar, sino el corazón, mi intuición. Me guío por una inteligencia suprema que habita en mí. Entonces vamos a dejar esta carta aquí. Y vamos a sacar las cartas y regresamos para ver tus vidas pasadas que tuvieron gran participación en tu camino espiritual y regresamos. Ahora sí, regresamos, ya sacamos las cartas de los oráculos y del tarot. Entonces vamos a ver con las cartas de los arquetipos, lo vamos a utilizar para que nos digan qué patrones de conducta tenías en esa vida pasada, qué arquetipo o patrón de comportamiento tenías, ¿no? Entonces en la primera carta vemos el rebelde. Cuando vemos la carta del rebelde, sabemos que el rebelde es aquella persona que se va a salir de los estándares establecidos en la sociedad. Por eso vemos a esta persona que está sentada en un árbol. No, está sentada en un árbol. Pero vemos en la carta del tarot Chosen, después vamos a ver esta energía, la energía de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que esa persona lo que más le importaba era conectar con su existencia. Y en las dos es una mujer y está sentada encima de una hoja y acá está sentada en un árbol. Entonces también me quiere decir que al repetirse la naturaleza en las dos cartas, había una conexión muy fuerte con la madre naturaleza. Es decir, a través de la naturaleza podías conectar con la divinidad. Si yo quiero encontrar la belleza del Padre, Madre Dios, lo encuentro en la creación, en su creación. Entonces la naturaleza era ese conector con esta voz interior, porque recuerda que la energía de tu camino es silenciar tu mente, es decir, lograste que la mente no dominara, sino dominara la voz interior. Entonces tu voz interior te decía, vamos al campo, vamos a respirar aire fresco, vamos a caminar, vamos a tomar el sol, tú lo hacías. No vamos a hacer tal cosa porque va en contra de lo que es justo, no lo hacías. No te guiabas por esa voz interior, por eso era el rebelde, no porque no terminaba haciendo lo que otros querían, sino lo que su voz interior le decía. Entonces ya ahí nos está hablando de una persona que tiene una conexión muy fuerte, o sea, tu intuición, tus dones de intuición desarrollados en tu clarividencia, clariaudiencia, en esa vida deben haber sido muy grandes o muy desarrollados, sería la palabra, muy desarrollados. Entonces dice aspecto luminoso, desafía la autoridad para lograr cambios sociales. Entonces eras una persona que puede haber sido un activista, que buscaba cambios sociales, cambios e igualdad de una persona con otra. Y dice, rechaza los sistemas espirituales que no cubren sus necesidades interiores. Entonces tú buscabas desarrollar tu conexión interior con el Padre, Madre Dios, en aquellos ámbitos en donde se te permitiera desarrollarlo. O sea, en aquellos lugares en donde tú veías que no se podía desarrollar o que veías que te lo limitaba, tú salías, te rebelabas. Por eso era el rebelde, ¿no? Porque no seguía lo que el común denominador hacía. Es decir, como el común denominador me dice que haga tal cosa, yo hago. No, tú no. Tú no estabas con esa programación o estabas en contra de esas programaciones. Por eso termina siendo el rebelde. Entonces ese es uno de tus grandes aprendizajes, tu conexión y el salirte de los patrones de conducta, buscar cambios sociales.
y lograste mucho éxito en esa vida, porque cuando sale el 6 de bastos, yo siento que muchas de las personas, no digo que todas, pero lo que sentí cuando saqué las cartas me hizo acordar mucho la historia de una santa peruana, Santa Rosa de Lima. Era una mujer, dicen, muy hermosa y tenía muchos pretendientes, pero a ella no le importaba casarse o tener pretendientes. Ella lo único que quería era entregar su vida al servicio religioso. Entonces siento que ustedes o un grupo de ustedes, no digo que todos, pero hay un grupo acá que decidió eso. O sea, una cosa es que obliguen a ser monja y otra cosa es que te nazca. Se puede hacer que ustedes hayan sido una monja peculiar de su época, que se haya salido de los patrones de conducta que establecían en el convento y hayan sido totalmente distintos. Y segundo, lo que sentí, que hayan sido personas que se hayan dado el servicio pero han sido solteros, solteras. O sea, no querían que la sociedad de esa época les impusiera, porque cuando veo la carta de el caballero de copas y el rey de espadas, siento que hubieron esas propuestas de matrimonio o que le quisieron imponer esas propuestas. Y ustedes dijeron, no, yo sé que puedo lograr el éxito sin necesidad de tener una pareja o un hombre, no, especialmente cuando eres mujer. Cuando eres mujer, en esas épocas, tenía que mantenerte el hombre, tenía que ayudarte el hombre, porque la mujer sola no podía. Entonces siento que sus almas fueron rebeldes, salieron de los patrones de conducta y dijeron, no, yo no me tengo que casar, voy a ser una monja o un monje distinto, un sacerdote o monja distinto, pero se salieron del patrón de conducta y conectaron con la naturaleza, conectaron con su interior y lograron un éxito. Pero este éxito no es un éxito terrenal, sino un éxito espiritual, y era la conexión. Y ese es uno de los aprendizajes más grandes que tuvieron en su camino espiritual. El siguiente aprendizaje fue la energía de la vampira. Y usted me dice, Meli, o sea que una vida pasada fue vampira. No. Lo que yo siento es que en la siguiente vida que han tenido ha sido una vida en donde experimentaron energías de absorción, de absorber, de quitar, de robar, de secuestrar, pero que secuestraban su energía. Entonces, ¿cómo manipular el manejo de la energía sin que me la absorben, sin que me la quiten, sin que me la roben? Entonces siento ahorita la energía de personas que han sido muy buenas, de corazón muy puro y que atraían este tipo de personas. Y en antes sentí la energía de los cantantes, del cantante. Imagino que alguno de ustedes ha sido cantante y en esta vida vivió esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que han sido cantantes o que son cantantes, cuando cuentan su historia, siempre hay un común denominador, que hay un grupo de personas que se quieren aprovechar del don y vivir del don de esta persona. Pueden ser familiares, la misma empresa que los contrata, etc. Entonces ellos tienen que en el camino aprender a manejar esas energías. O puede ser que hayan sido ustedes personas conocidas, ¿no? Como por ejemplo un caso que hemos visto hace poco, el de Messi, que tuvo un juicio por un tema de mala administración del dinero, creo, del papá, cosas así, ¿no? Que se dan. Entonces, ¿qué nos dice este arquetipo? Dice, te hace consciente de la presencia de alguien o de algo que está drenando tu fuerza vital. Entonces, en esta vida, tu mayor aprendizaje que elevó tu camino de conciencia y tu camino espiritual fue la energía de aprender del robo de la energía. O sea, tú aprendiste cómo otras personas podían robar tu energía dependiendo de las diversas circunstancias que viviste en esa vida. La carta que nos sale del tarot Chosen es la culpa. La energía de la culpa genera como un robo energético, por supuesto que sí, porque si yo hice algo mal y me mantengo en la energía de la culpa, permito que otros seres de bajo astral me roben energía, pero no solamente esos seres, sino también la persona, porque hay personas que a través de la culpa se aprovechan, ¿no? Por ejemplo, tú me hiciste tal daño, entonces me tienes que pagar eternamente ello, o me hiciste un favor y me tienes que pagar entonces eternamente por el favor que te hice. Entonces generan en la energía de la persona una culpa. Entonces en esa vida lo que lograste trascender y aprender fue la energía de aprender a no robarme de mi energía ni permitir que una culpa domine mi vida. Recuerden que en las energías de más baja vibración es la vergüenza y la culpa.
Entonces esa energía te robó, te quitó y tú trascendiste esa energía y permitió tener esa conexión también con la voz interior. Porque es la voz interior la que te guió y te sacó de esa energía para trascenderla. Esa sombra las trascendió. Quiere decir que si en esta vida pasas por una circunstancia así, puedes recordar lo que en una vida aprendiste y trascenderlo. Y tenemos la energía del mundo y el 5 de oros. Entonces cuando sale la carta del mundo quiere decir que ese ciclo se cerró, pero lo que aprendiste ahí fue la energía del abandono. Es decir, la energía del sentirme solo, sola. Después de que se aprovecharon de mí, después de que me quitaron, vivieron de mí ahora, ¿cómo me transformo? ¿Cómo salgo de eso? Entonces yo siento que ustedes en esa vida lograron trascender eso, transformarlo. Es decir, ya no me siento sola ni sola porque yo me siento capaz de poder transformarme y sentirme superior, no inferior, porque es como que al darte cuenta que estas personas se acercaron para aprovecharse, sentiste que tu mundo se cayó, porque acá está la carta del mundo, pero también me dice que a raíz de eso se cerró algo en ti. Es decir, es como cuando yo digo, sí, es mi mejor amiga, es mi mejor amigo, pero no me doy cuenta que esas personas están aprovechando de mí, que están viviendo de mí. Entonces fue un despertar de conciencia porque te hiciste consciente del robo de energía y de que efectivamente no eran tus amigos, no eran tu familia, no eran las personas que tú creías que eran. Entonces eso dio un gran aprendizaje espiritual y un bagaje de conocimiento que te permite ahora entender la culpa, te permite reconocer cuando una persona se acerca con malas intenciones, a quién tienes que decirle amigo o amiga, a quién considerar tu familia o no, porque en una vida pasada te quedaste sola o sola, pero fue una experiencia que te dio un bagaje de conocimiento porque lograste trascenderlo, transformarlo. Es decir, en esa vida lograste tener la familia que querías, lograste tener los amigos que querías, lograste tener el trabajo que querías y generar la abundancia que querías porque te diste cuenta en dónde era la fuga energética, en dónde se salía la energía. La siguiente vida pasaste por la energía del victimismo, es decir, pasaste una vida recontra difícil y súper intensa porque es la energía que existe. Perdón, es la energía que existe, dije, ¿no? Claro, entonces yo iba a decir, es la energía que sigue en la carta del Tarot Chosen, pero si yo dije que existe porque en ese momento era intensamente la energía de situaciones difíciles que viviste, o sea, pasaste situaciones muy, muy difíciles. Pero, ¿qué pasa? La víctima es un nivel de conciencia, es un patrón de conducta, es un conjunto de pensamientos que quisieron dirigir en ese momento tu vida o en ese momento la vida pasada que viviste. Entonces dice, evita que te dejes victimizar o que victimices a otras personas. Entonces, si nos damos cuenta, empieza a tener hilación porque en una vida pasada pasaste por energías que te vampirizaban para transformarlas. Porque ahora que estás en una energía de víctima, no te quieres ver como víctima. Te vas a ser responsable de tus actos, transformas esa situación y te reubicas en la vida o te vuelves a armar, a construir. Y cambiar la dirección de esa intensidad que te está diciendo que tienes que serte la víctima, que tienes que vivir en la víctima, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en una vida pasada hayas pasado por la situación del divorcio, o de que hayas sido madre soltera, o que hayas pasado por una situación que tuviste un accidente y quedaste discapacitado. Situaciones difíciles en donde dijiste, yo no soy la víctima y yo lo transformo. Entonces ahora tienes una fortaleza muy fuerte. Eres un ser muy intenso energéticamente, que ante la adversidad, cualquier adversidad, tú ya no lo ves grande, sino lo ves pequeño. Y si yo lo puedo pasar, yo lo puedo trascender. Pero esa energía viene porque eres el rebelde, porque te diste cuenta cuando vampirizaban, porque saliste de la energía del victimismo. Ya no te ves con dolor, ya no te ves con culpa, sino te ves como el ganador y el manifestador, el que deja atrás para avanzar, porque en este tarot el 6 de espadas está subiendo una montaña y el rey de oros, ¿qué hace? Construye y manifiesta una vida que quiere. Entonces tú dijiste, yo me alejo de esta energía para manifestar. Siento que hay un grupo de ustedes, no todos, pero que han vivido situaciones
en donde han querido apegarlos a una situación económica, ¿no? Por ejemplo, que yo soy millonaria, pero no puedo dejar mi familia, a pesar de que esta familia me limita, porque si no, ¿de qué vivo? ¿Cómo viviría? Entonces, siento que la energía de ustedes es, no me importa lo que me ofrezcan, pero aquello que vaya a invadir mi libertad, que vulnere mis derechos, que vulnere mi amor propio, que vulnere mi bienestar, yo me voy de ahí. Y eso hizo que salieran del victimismo, ¿no? Porque hay mucha gente, ay, es que cómo lo voy a dejar, y no, con eso no quiero juzgar a nadie, pero muchas veces nos victimizamos y decimos, no puedo salir de ese lugar, no puedo salir de ese lugar. Pero acá en esta vida pasada dice que tú saliste y no te importó dejar lo que tenías que dejar con tal de proteger tu bienestar. Y en la siguiente vida que marcó tu camino espiritual, vemos la energía del payaso, del juego y destructor. Como siempre les digo, para mí la energía del juego es la del sistema, ¿no? Cuando nos quieren hacer actuar como payasos. ¿Por qué digo como payasos? Porque nos hacen a sentir como que tenemos que seguir patrones de conducta en donde nos ponen máscaras y me tengo que disfrazar como tal para que la sociedad me acepte, si no, no me acepta. Entonces, cuando sale la energía del destructor, quiere decir que en una vida pasada, cuando se presentaron estas situaciones, las destruiste. Y tiene hilación, porque en una vida pasada saliste del victimismo, en una vida pasada saliste de los vampiros energéticos y en una vida pasada mantuviste tu rebeldía. Entonces, obviamente eres un volcán en esta vida pasada y destruyes todo aquello que te quiere hacer vivir como un payaso, que quiera controlar. Por eso dice, aspecto luminoso, dejar atrás aquello que es potencialmente destructivo, prepararte para una nueva vida. Entonces, en esta nueva vida te forjaste un camino espiritual que te conllevó a un crecimiento de fuera limitaciones, fuera creencias, porque en esta vida pasada tú dijiste, nada de esto a mí me va a obligar. Es como un resurgir del rebelde, pero ya en tipo volcán, en donde ya el sistema no me domina, no me controla, y todo ese bagaje de conocimiento lo has traído en esta vida. Por eso dice, tú destruiste todo aquello que te limitaba, para que en esta próxima vida vivas una vida sin limitaciones y sin creencias. Entonces, por eso que en la base de la baraja que sale la muerte, porque en esta vida del destructor es donde murió todo tipo de creencia que pueda haberte limitado o apegado a un sistema que te imponía, porque la carta de la reina de espadas, debajo de la carta del juego, que es la del payaso, es el juego que nos quieren imponer, el juego que quieren que prevalezca, y tú dijiste no, yo lo destruyo. Tú fuiste el vengador, tú fuiste el que se salía de los parámetros de conducta para poder ser el rebelde. Entonces vamos a ver ahora qué patrón de conducta tienes ahora en la actualidad. ¿Cuál es el patrón de conducta que tienes ahora en esta vida? Tenemos la energía del florecimiento y la energía wow del mentor, y dice, transmite sabiduría y perfecciona el carácter de un alumno. Qué bonito, claro, con todo el bagaje de sabiduría que has obtenido de vidas pasadas, pues tu nivel de conciencia que está en este momento, en esta vida, es el del mentor, o sea, el que viene a enseñar a otros. Es decir, te puedes cruzar con alumnos, con personas que hayan sido cercanos a ti en vidas pasadas, en estas vidas pasadas, que te hayan visto trascender todas estas energías y que te busquen para pedir un consejo, un aprendizaje, porque ahorita estás en una energía de florecimiento, es decir, de florecer toda esa sabiduría, ese conocimiento que viene conectado no solo de las vidas pasadas, sino de la voz interior, o sea, de la inteligencia suprema. Entonces, veamos ahora en qué etapa te encuentras. Obviamente te debes encontrar en una etapa de ascensión. La etapa de crecimiento espiritual yo la divido en dos, en descensión, o sea que estoy descendiendo, y el de ascensión. Vamos a ver en cuál te encuentras. Yo creo que el de la ascensión. Vamos a ver, tenemos el sol. Dice, me nutro del gran sol como resultado. La luz dentro de mí crece más y más y más brilla. Y tenemos, dice, los niños dorados.
El niño interior, ternura, inocencia, dones peculiares. Lo que yo siento es que tu alma viene del sol, que eres, por eso dice que eres un niño dorado, con dones peculiares, que eres un ser de mucha ternura, de mucha inocencia. Pero yo, como estoy leyendo ahora la inocencia, ¿y por qué les digo que vienen del niño sol? Puede ser que efectivamente sus almas vengan de la energía del sol, pero puede ser también que vengan de la fuente divina. Bueno, todos venimos de la fuente realmente, pero lo que pasa es que están habiendo seres humanos que no tienen la energía de la fuente, que ya ustedes me entenderán. Por eso les dicen niños dorados, porque vienen de la energía de la fuente. Ahora, la energía de la fuente pueden venir de distintos planetas, en donde la fuente creó vida. Y ahora sí, ya aclarado esa parte, vamos a entrar a la siguiente información. Entonces, ustedes cruzaron por el portal del sol. O sea, hay soles que son portales. Uno de los soles que son portales es el sol que tenemos en nuestro interior. Entonces, su alma cruzó por un portal, por un sol. Por eso es que acá hay un sol y acá hay un portal. Y cruza el alma. Por eso dicen son niños dorados, que vienen con dones peculiares. Y la inocencia, lo que les iba a decir sobre la inocencia que no dije, que para mí la inocencia es aquella persona que no tiene creencias. Es decir, que no tiene creencias limitantes. Así estoy leyendo ahora la energía de la inocencia. Es aquella persona que no tiene creencias, como lo tiene un adulto. El adulto ya tiene creencias y por ende actúa conforme a esas creencias. ¿Qué quiere decir? Que tú eres como un disco duro vacío, o sea, una memoria pero sin información. Ahora, eso no es malo, eso no significa que sea malo, eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso va a permitir de creer en cosas distintas. Porque una persona que ya en un disco duro, en donde ya hay creencias, o sea, ya hay información grabada, yo ya no le puedo poner más información porque ya está lleno. Pero si está vacío, yo puedo ponerle creencias nuevas. Entonces tú eres de los seres que su disco duro está limpio y está óptimo para crear y creer cosas nuevas que vienen de la energía de la luz. Y de la energía que sale acá, dice escuela terrenal, las lecciones de la vida, maduración del alma, estudio y aprendizaje superior. Entonces todas las vidas que pasaste fueron parte de la escuela de la tierra, en donde te permitieron lograr una maduración del alma, lecciones que te permitieron crecer espiritualmente y estás en un camino de ascensión, de conexión, muy conectado a la fuente divina, con aprendizajes superiores. O sea, por eso estás como mentor, porque tienes un entendimiento distinto al común denominador. Y vamos a ver cuál es el consejo que te dan los ángeles. En conclusión, están en una etapa de conexión, de ascensión con la fuente divina. Y vemos ahora cuál es el consejo que le dan los ángeles. Sale el 2 de agua y el caballero de fuego, que vendría a ser el caballero de bastos. Entonces dice que el 2 de agua nos habla de relaciones, nos habla de contratos, matrimonio. Dice, una relación se hace más íntima, perdón, resolución positiva de un conflicto. Entonces acá nos está diciendo que aquello que te preocupa, que esté relacionado con otra persona, con tercero, se va a solucionar, va a llegar a buen puerto. Te dicen también los ángeles que ejerzas la energía del perdón. Para aquellos que no tienen pareja, se está acercando a alguien que está tan al nivel de tu crecimiento espiritual, es una persona apasionada, aventurera, confiada. Puede ser que al comienzo no sean tan afín, pero después te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en común. Y dice, un acontecimiento repentino pide toda tu atención, el tiempo apremia, reflexiona atentamente. Entonces te dicen que dentro de tus relaciones van a suceder situaciones, acontecimientos en donde te van a pedir que estés atento. Puede ser que para algunos aparezca esta persona, para otros se va a dar la resolución de un problema, para otros les piden que reflexionen a raíz de ese acontecimiento para que puedan ejercer el perdón. Pero todo viene para su crecimiento espiritual. Para otros vienen contratos que le van a permitir avanzar y lograr. Vienen propuestas de crecimiento para ustedes. Entonces ese sería el último consejo o mensaje que le dan los ángeles. Vamos a hacer el decreto.
En nombre de mi amada presencia yo soy, en nombre del Padre Madre Dios, en nombre de tu amada presencia yo soy, yo decreto que todo lo bueno y dicho en esta lectura se materialice para tu más alto bien y de toda la humanidad hecho está. Gracias, gracias, gracias. No se olviden de suscribirse, de darle like, de darle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video, de dejarme su comentario para saber qué les pareció la lectura. También invitarlos a mi otro canal de tarot, del Carmen Tarot, donde también subo tarots interactivos. Invitarlos a los tarots interactivos de este canal. Dios los bendiga y nos vemos en otra lectura de tarot. Mil bendiciones.